Ok, hermano Aarón, Dios les bendiga, amados hermanos. Clase de caballeros. En esta hora estaremos impartiendo la enseñanza con nuestro maestro Aarón Morales, un maestro de la Iglesia Puerta del Cielo que está ahí cada día al pie del cañón. Amén. Y en esta hora pues vamos a dejarlo con él para que nos trae la enseñanza de este día. Amén. Adelante, hermano Aarón Morales. Amén, hermana Silvina, muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos caballeros, en esta tarde. Vamos a continuar con la lección de hoy, ¿verdad? La clase se llama La sabiduría de Dios. Es el tema que corresponde en este día. Así que vamos a orar para comenzar en esta hora y vamos a pedir a Dios que nos guíe y que nos dé la sabiduría de lo alto, que Él sea tomando el control de cada una de nuestras palabras y que toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde, Dios mío, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos, Dios mío, a través de estos medios, Señor. Te pedimos que seas tú, Dios mío, ampliando nuestro conocimiento, Dios mío, que seas tú, Dios mío, revelándonos tu palabra. Tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, pida a Dios el cual da en abundancia, Señor. Pedimos, Señor, de la sabiduría de lo alto y que seas tú iluminando nuestras mentes y corazones, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a comenzar en este día la clase, la sabiduría que viene de Dios. Un tema muy bonito que habla acerca de la sabiduría. Es muy importante, hermano, lo que es la sabiduría que viene de Dios, porque a través de la sabiduría Él nos guía por sendas de justicia. A través de la sabiduría, hermano, uno puede caminar como a Dios le agrada. En la Biblia, hermano, encontramos que inclusive Dios pone la sabiduría por encima de los tesoros, por encima de las riquezas, por encima de todo. Dice que mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Entonces, es un principio, hermano, que el Señor dejó en su palabra. La sabiduría, hermano, que viene de lo alto. Así que voy a comenzar en este día leyendo el libro de Job, capítulo 28, que corresponde en este día para entrar en el tema. Así que vamos a comenzar, hermano, en Job, capítulo 28. Voy a leer del versículo 23 al 28. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job 28, 23 dice: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía y, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces aquí el libro de Job, hermano, comienza hablando de la sabiduría. De hecho, hermano, yo me omití unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Ya estaba yo viendo aquí, comienza desde el 12, cuando él hace la pregunta. El libro de Job dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas, perdón, de oro fino. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, que hace la Biblia es, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la sabiduría? La sabiduría, hermano, en la Biblia es descrita como una joya preciosa, una joya de gran valor, que el que la encuentra, hermano, dice que la encuentra, se regocija, se goza en ella. De hecho, aquí, hermano, el escritor dice: muchas personas dedican su tiempo a buscar riqueza. Si solo tienen su cuenta bancaria a cierto nivel, se sienten seguros. Otros buscan posiciones de poder en su trabajo o reconocimiento y fama por sus logros.
Algunos buscan títulos académicos más avanzados, creyendo que más conocimiento traerá mayor satisfacción. Pero Dios valora, fíjense cómo es esto, pero Dios valora la sabiduría, que es muy diferente de la riqueza, el poder, la fama o el conocimiento. Vale la pena buscar la verdadera sabiduría y solo puede venir de Dios, quien es la fuente de la sabiduría. ¿Ok? Entonces, hermano, la fuente de la sabiduría es Dios. ¿Ok? Dios, hermano, es el que da sabiduría al que no tiene. La gente puede estudiar, puede graduarse de institutos, inclusive de universidades, hermano, y puede adquirir inteligencia. Pero lo que Dios quiere darnos, hermano, es la sabiduría para que nosotros podamos conocer a Dios, para que nosotros podamos tener temor de Dios, para que nosotros, hermano, podamos guiarnos en esta vida, hermano. A veces, hermano, como creyentes, necesitamos tomar decisiones a diario y a veces, hermano, precisamos de la sabiduría de lo alto, la sabiduría que nos guía. El apóstol Pablo dijo en Corintios, por ejemplo, él dio un ejemplo cuando él dice, los griegos, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces la sabiduría, hermano, es la que viene de lo alto, la que le ilumina al hombre, la que lo guía, la que le enseña cómo debe vivir en esta tierra. Dice que en los tiempos bíblicos se da un gran valor a la sabiduría, aún en documentos que no eran las escrituras. O sea, la sabiduría siempre fue muy apreciada en los tiempos antiguos por los orientales. De hecho, hermano, usted puede encontrar en la Biblia que hace mucha alusión, por ejemplo, a los sabios de Edom, gente, ¿verdad?, que era muy sabia. Documentos de Egipto y Mesopotamia ensalzan la virtud de buscar la sabiduría, ya que se la consideraba como una manera de establecer orden. O sea que la sabiduría, hermano, servía para que se estableciera el orden en las sociedades, en las familias. Era muy apreciada en aquellos tiempos. Dice, eh, proporciona dirección piadosa, el anhelo humano innato de sabiduría, y se debe en parte a la idea de orden y propósito. En la creación, Dios trajo el orden al universo. La búsqueda de la sabiduría divina entonces nos da una comprensión bíblica adecuada del orden dentro de este mundo. Muchos de los proverbios nos dicen cómo la vida y las decisiones sabias traerán orden a nuestra vida. Si usted quiere, si usted, hermano, ha leído alguna vez o ha escudriñado los proverbios de Salomón, hermano, los proverbios, hermano, tienen mucha sabiduría. Son 31 proverbios, hermano, y en todos ellos, hermano, abarca una sabiduría inigualable. Le dan consejería al hombre, al joven, al niño, hermano, al padre de familia, a la mujer, a la madre también, ¿verdad? Le dan sabiduría. Entonces, en el libro de Proverbios, hermano, usted puede encontrar una amplia gama de temas. Habla del adulterio, habla de las riquezas, habla de la muerte, inclusive de cómo criar a los hijos. Entonces, el libro de Proverbios, hermano, tiene temas muy interesantes que cuando uno los lee y los escudriña, hermano, uno enriquece su conocimiento. ¿Por qué? Porque es sabiduría de Dios. Salomón, cuando escribió el libro de Proverbios, él estaba, se puede decir que en su apogeo como un rey. Él enseñaba a la gente, ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Él aconsejaba a la gente. Se recuerda, hermano, que cuando Salomón quedó como rey, dice la Biblia que él tuvo un sueño, o que mejor dicho, Dios se le reveló a Salomón en un sueño. Y cuando Dios le habló a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Y dice la Biblia que Salomón le dijo, Señor, mira qué pueblo tan grande, te pido que tú me des sabiduría para poder conducirlo, ya que yo soy muy joven y no puedo conducirme delante de ellos. Entonces Dios, hermano, cuando Salomón pidió sabiduría, eso le agradó a Dios, porque dice que Dios sintió, ¿verdad?, que él pedía sabiduría para guiar a su pueblo. Y dice, por cuando no me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, dice, yo te voy a dar sabiduría y te voy a añadir, ¿sabes?, riquezas. Entonces Dios, hermano, bendijo a Salomón con sabiduría. Y usted puede ver, hermano, en Primera de Crónicas, capítulo 3, cuando él emite un juicio de las mujeres, ¿verdad?, que se peleaban por un hijo, y como Salomón dijo, partan ese niño a la mitad. Dice que la mujer que era la madre, dice que se conmovió en sus entrañas y dijo, no, dice, no lo maten, dénselo a la otra. Entonces Salomón supo que esa era la madre original del niño.
Entonces, Salomón, hermano, dice que ese juicio le dio mucha fama. La gente reconoció que verdaderamente Dios estaba con Salomón y que la fama y que la sabiduría de Salomón, hermano, era de parte de Dios para gobernar a su pueblo. Entonces, hermano, podemos ver que Dios, hermano, a Salomón le dio sabiduría y le añadió riquezas por cuanto él pidió, ¿verdad? Sabiduría. Entonces encontramos, hermano, que la sabiduría es bien importante para guiarnos, es bien importante para conducirnos, porque podemos tener riquezas, podemos tener muchas cosas, hermano, materiales, pero si no sabemos cómo administrarlas sabiamente, podemos perecer. Por eso es que dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, o sea, hasta para edificar un hogar se necesita sabiduría. Dice, más la necia con sus manos, ¿qué? La derriba. Proverbios 14:1. Así que dice la Biblia, dice aquí, ¿verdad? Job 28 nos recuerda que la fuente de la verdadera sabiduría, el orden por el que opera toda la creación, no se puede encontrar en esta tierra. Fíjese, no se origina con la humanidad, ni se puede comprar a ningún precio. O sea, Job, hermano, está hablando de que la verdadera sabiduría proviene de parte de Dios. La verdadera sabiduría, hermano, es de lo alto, de aquel, del Altísimo, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, hermano, que esa sabiduría, usted y yo, no la podemos conseguir con dinero, con oro, o con plata, o con joyas preciosas, hermano, sino que al contrario, ¿verdad? Dios la da a quien Él quiere y al quien la busca humildemente. Porque dice la Biblia que Dios da sabiduría a los humildes, ¿ok? Dios da sabiduría a aquellos, ¿verdad? Que van y le piden con sinceridad, pero no da sabiduría a los necios, porque dice que a los necios les es difícil encontrar la sabiduría, pero al sabio, hermano, al que es humilde, a ese le es fácil encontrarla. Así que Job, hermano, enseña un principio bien importante. La sabiduría viene de Dios. Y otro principio que enseña Job es que solamente, hermano, ¿verdad? Esa sabiduría no se puede adquirir con oro o con platas o con joyas preciosas, ¿ok? Solamente Dios la puede conceder al que la pide con sinceridad y con humildad, ¿ok? Eh, Vamos a leer, hermano, Proverbios capítulo 2, versículo 1, y ahí, hermano, encontramos otro principio acerca de la sabiduría. Vemos, hermano, ahora cómo Dios, ¿verdad? Comienza a expandir su sabiduría. Fíjese cómo dice Proverbios capítulo 2. Me gusta mucho este proverbio, y también me gusta mucho el 3, pero aquí señala el 2, cuando dice el tema del capítulo, beneficios morales de la sabiduría. ¿Ok? En el capítulo 2 de Proverbios. Y fíjese cómo enseña aquí. Dice la palabra de Dios. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Fíjese, hermano, qué proverbio tan bonito, ¿ok? Aquí, hermano, el libro, ¿verdad? O el profeta, o el rey, perdón, Salomón, escribió este proverbio y él comienza hablándole, ¿verdad? Quizás a su hijo, y hablándole también, ¿verdad? De un padre a un hijo, cuando él le dice, hijo mío, si recibes mis palabras, el consejo. ¿Cuántas veces uno como padre no aconseja a sus hijos? ¿Cuántas veces uno como hermano no aconseja a sus hermanos? Amén. Entonces, el consejo, hermano, es muy importante, escuchar el consejo de las personas, pero sobre todo, hermano, escuchar el consejo que viene de parte de Dios. Amén. Cuando alguien te aconseja algo y es de parte de Dios, uno tiene que recibir el consejo de Dios, porque dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará su saber. Entonces, aún uno, ¿verdad? Escudriñando la palabra de Dios, uno tiene que recibir corrección y recibir, hermano, instrucción. Uno tiene que buscar la sabiduría continuamente. Dice aquí, ¿verdad? Que si como a la plata la buscaremos, o sea que la sabiduría, hermano, no crea que viene de lo alto y te cae de repente, no. Uno tiene también la responsabilidad de buscarla, porque imagínese, hermano, uno estar durmiendo todo el tiempo y esperando, ¿verdad? A ver qué te cae, no. Uno es de buscar la sabiduría, de clamar por ella, de pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría, ayúdame, Señor, a entender tu palabra, revélame tu palabra. Entonces Dios, hermano, va a ser propicio y nos va a ayudar a entender su palabra y nos va a dar sabiduría de lo alto. Amén. Entonces,
el trabajo de uno como humano y como creyente, hermano, es pedirle a Dios la sabiduría, pero también buscarla. También hay que, ¿cómo le puedo decir? Anhelarla, no ser perezoso, buscar la sabiduría, leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, hermano, que es algo bien importante porque la sabiduría viene de parte de Dios y Dios, hermano, nos dejó su palabra y a través de su palabra uno puede enriquecer su vocabulario, puede enriquecer sus conocimientos y puede uno conocer a Dios. Amén. Amén. Así que dice aquí el 5, entonces entenderás el temor a Jehová. El temor a Jehová. Fíjese cómo es un beneficio bien grande el escudriñar la palabra de Dios, el tener sabiduría. Uno aprende el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová, hermano? El temor a Jehová no es un miedo o no es, ay, tengo miedo que Dios me mande al infierno, tengo miedo que Dios me castigue. No meramente es eso, hermano. El temor a Jehová viene siendo como un respeto a Dios, un respeto a su palabra, un respeto, hermano, para no ofender a Dios con tus acciones o con tu conducta, sino que cuando tú vayas a tomar una decisión, tú puedas decir, esta decisión que voy a tomar puede ofender a Dios y no le puede agradar. Entonces, es ahí donde tú tienes el temor a Dios, donde su palabra cobra vida en ti y ahí comienzas a tener el temor a Dios. ¿Ok? Ahora, aquí, por ejemplo, da una aplicación o explicación. Dice que el temor del Señor es uno de los conceptos más incomprendidos en la Biblia. ¿Ok? Sin embargo, ese temor debe definirse a través de nuestra relación con Dios. El hecho de que el creador del universo nos ame y haya provisto el medio para reconciliarnos con él mismo, debería llevarnos a reconocer su santidad en contraste con nuestra indignidad. O sea, reconocer nosotros, hermano, humanamente hablando, que Él es santo y que nosotros, hermanos, somos indignos de Él, pero que a través de esta reconciliación, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él, ¿verdad?, nos hace adeptos a Él. Él nos justifica, ¿verdad? Somos justificados gratuitamente por la sangre de Jesucristo. Dice, uno de los mejores ejemplos del temor al Señor lo encontramos en Isaías. Al reconocer la santidad de Dios y contemplar su propio pecado, Isaías fue movido a adorar y a servir a Dios. Se recuerda cuando el profeta Isaías tuvo la visión de los seres vivientes. Entonces, hermano, y cuando Isaías, ¿verdad?, vio esa visión, él tuvo temor de Dios. Él, hermano, dice la Biblia, ¿verdad?, que él comprendió que era indigno de estar ahí, que era indigno, hermano, de la presencia de Dios. O sea, en la presencia de Dios, un ser humano reconoce que su condición de pecado no le puede permitir estar delante de Dios. Amén. Así que es bien importante, hermano, esto, ¿ok? Ahora, en Job 28, ¿verdad? Contiene lo que se llama un paralelismo sinónimo, ¿verdad? En la poesía hebrea, cada verso consta de 2 líneas o pensamientos que esencialmente dicen lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, este principio de temer a Dios es común en Proverbios. En el libro de Proverbios, hermano, encontramos que es muy común, ¿ok? La palabra temor a Dios. En 2:1 se nos recuerda que Dios es la única fuente de la verdadera sabiduría. Otra vez, hermano, se nos vuelve a recordar, ¿ok? Recuerde que en Job 28, ¿verdad? También dijo lo mismo, y también aquí en Proverbios, ¿ok? Se nos recuerda, hermano, que Dios es la fuente de la sabiduría y que el temor de Jehová, ¿ok? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, cuando una persona comienza a tener respeto a Dios, comienza a temer a Dios, hermano, eso es un principio de la sabiduría que Dios está depositando en él o en ella, ¿ok? Así que eso es bien importante. Dice, la idea de temer al Señor puede ser difícil de entender, pero uno tiene que comprender, hermano, que no es miedo, que no es un terror, ¿verdad? Como la mayoría de las personas creen o piensan, ¿ok? Sino que más que nada es un respeto. Dice que el Antiguo Testamento contiene varios ejemplos del pueblo de Dios sintiéndose abrumado por su propia conciencia de pecado e inmundicia ante la presencia de Dios. Se recuerda, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y que Moisés lo llevó al monte Sinaí. Y cuando Jehová le dijo a Moisés que se santificaran y que Dios iba a descender en ese monte. Y le dijo Jehová al pueblo, y bueno, a Moisés, ¿verdad? Que le dijera al pueblo, dice que nadie se acerque, que nadie toque ese monte, no, ni animal ni persona, porque el que lo tocare morirá. ¿Ok? Entonces ahí encontramos, hermano, que cuando Dios desciende y habla a través del monte
monte Sinaí, que dice la Biblia que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Dice que la gente tuvo miedo, la gente tuvo temor, hermano. La gente se espantó, ¿verdad? Cuando vio la presencia de Dios y ese monte y humeando. Yo me imagino, hermano, esa voz potente de Dios, que los relámpagos salían y todo eso. Entonces la gente, hermano, tuvo temor y le dijo a Moisés, Moisés, mira, habla tú con Jehová. Dice, pero no hablemos nosotros, dice, no sea que muramos. El pueblo tuvo temor de Dios, hermano, tuvo miedo de Dios. Pero eso es diferente, hermano, ¿ok? Porque aunque el pueblo de Israel tuvo miedo, tuvo temor en ese momento, hermano, no crea que por eso ellos vivieron en santidad o respetaron a Dios, sino al contrario, cuando venía la prueba y cuando venía la lucha, ellos se olvidaban de Dios y comenzaban a murmurar de Moisés y de Aarón y de Dios, amén. Así que eso es, hermano, un poquito, ¿verdad? No sé si se pueda comprender, ¿verdad? Que el temor a Dios, hermano, no es el miedo, no es, hermano, terror, o no es que no querer acercarse a Dios, no, hermano. El temor a Dios, hermano, más que nada, como lo enseña en la Biblia, es un respeto a Dios, un respeto a su palabra, un respeto a sus principios que Él dejó. Algo, hermano, que cuando tú quieras tomar una decisión, el Espíritu Santo te redarguye y dice, no lo hagas porque vas a ofender a Dios, porque vas a contristar el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo enseña en Efesios 4:30, cuando dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Así que eso viene siendo, hermano, un temor a Jehová, un temor santo, un temor puro. Ok. Ahora, vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 18. Vamos a ver si leemos un poquito nada más. Allí también habla, hermano, acerca de los beneficios de la sabiduría. Dice, la sabiduría trae bendiciones espirituales, ¿ok? Algo bien importante también, ¿verdad? Dice que en el capítulo 3 de Proverbios, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Fíjese cómo Salomón se refiere a las personas, ¿verdad? Se refiere también, quizá también a su propio hijo, ¿verdad? Instruyéndolo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, la ley de Jehová, cuando se escribió esto, era lo que se conocía como el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que también se conoce como la Torá, ¿verdad? Entonces ahí era la ley de Jehová, ¿ok? Posteriormente, la ley también abarcó los 12 libros históricos, ¿ok? Así que aquí Salomón hace referencia a el Antiguo Testamento cuando él escribió esto, ¿ok? Ahora podemos decir, ¿verdad? Que la ley en sí, ¿verdad? O la palabra de Dios es todo, ¿verdad? Los 66 libros, ¿ok? De una manera general también se puede emplear. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjese cómo él se refiere, ¿verdad? Al corazón, donde uno guarda la palabra de Dios, como dice un salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde es que uno guarda la palabra de Dios? En el corazón. Acuérdese, viene la mente, ¿ok? Porque uno la recibe a la mente, pero no solamente es tenerlo en la mente, sino que también tiene que estar el proceso de bajar al corazón, ¿ok? Aquí es donde uno guarda la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo que del corazón salen los robos, los hurtos, las malas palabras. O sea, de aquí, ¿verdad? Por eso dice de Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que hay aquí, uno habla. Si acá hay malas palabras, pues de aquí van a salir malas palabras, ¿verdad? Van a salir groserías, van a salir palabras de doble sentido, van a salir maldiciones y todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay aquí. Pero cuando aquí está la palabra de Dios, hermano, lo que va a salir de aquí es bendición, va a salir palabras de vida eterna, va a salir palabras de agradecimiento, de gratitud a Dios. Amén. Dice el 2, porque largura de días y años de vida, fíjense cómo hay beneficios aquí. Dice, porque largura de días, o sea, se te van a alargar los días, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ok? Mire qué bendición tan grande, ¿verdad? Que Dios promete. Cuando la persona, hermano, vive agradando y sirviendo a Dios, hermano, Dios le da paz, Dios le da bendición. ¿Y sabe por qué, hermano, Dios da bendición o da paz? Porque muchas veces, hermano, la sabiduría que Dios te hace evitar que tú te metas en problemas, te hace evitar que tú te metas en líos, te hace evitar, hermano, que tú tomes decisiones que te puedes estar lamentando posteriormente o quejando. Entonces, cuando Dios, hermano, te da a ti sabiduría,
tú puedes tomar decisiones que aunque quizás sepas en ese momento que no te convienen, pero que a la postre van a ser de bendición para tu vida y van a ser de bendición a ti. Imagínense, hermano, por ejemplo, un ejemplo muy común y singular. Por ejemplo, un joven que quiera casarse y que tome la decisión de casarse y que tenga su novio y que él vea o él o ella vea en él algunos defectos, como por ejemplo que no quiere buscar a Dios, que es perezoso, que no le gusta trabajar, qué sé yo, verá algunos defectos muy comunes. Entonces, y que alguien venga y le aconseja, ¿sabes qué? No te conviene porque esa persona no busca de Dios. Y la Biblia dice, no unáis en yugo desigual. Pero la persona decide tomar la decisión ignorando el consejo bíblico. ¿Y qué pasa después, hermano? Después, como se casan, vienen los problemas, vienen las carencias económicas, vienen, hermano, los problemas de espiritualidad, porque él no quiere ir a la iglesia, porque ya no le deja ir a la iglesia. Entonces ahí podemos encontrar, hermano, que la persona tomó una mala decisión, aun cuando Dios le advirtió a través de algo o de alguien que no tomara esa decisión. Entonces esa persona, hermano, ya no va a estar en paz, siempre va a vivir en rencillas, peleando, siempre va a vivir murmurando y quejándose. Entonces ahí encontramos, hermano, este principio. Por eso es bien importante cuando dice, y paz te aumentarán. O sea, los beneficios, hermano, en Dios tienen que ser que la persona que tiene paz, esa paz va a ser aumentada, va a ser duplicada, como dice la Biblia, hermano. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso lo dijo el profeta Isaías. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a ti cuando tú guardas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ti reposará la sabiduría de lo alto. Por eso es bien importante, hermano, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, hermano, para que podamos vivir en paz. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos, los hace estar en paz. Amén. Así que dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice, escríbelas, dice, en la tabla de tu corazón, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y, y de los hombres. Fíjese, o sea, Dios, hermano, verá con agrado lo que tú haces. Dios verá con agrado las decisiones que tú tomes. Pero no solamente Dios, hermano, sino también las personas van a ver en ti un ejemplo de persona que es sabia, que toma buenas decisiones, porque aunque usted no lo crea, hermano, la gente nos está mirando, nuestra conducta, nuestras acciones, cómo nos comportamos muchas veces. Entonces, hermano, damos testimonio de Dios a las personas, hermano, de que realmente somos hijos de Dios o solamente somos una piedra de tropiezo para que las personas murmuren del Evangelio y murmuren de Dios. Amén. Así que tenemos que buscar, hermano, la sabiduría de Dios. De hecho, hermano, también aquí la Biblia menciona un salmo muy importante. Dice aquí, ver algo que dice, al someternos a la instrucción y disciplina de Dios, podemos aceptar la verdad de que la sabiduría divina es realmente más beneficiosa que la sabiduría o las riquezas terrenales. ¿Ok? La sabiduría divina. Yo estaba leyendo hace unos meses atrás, no me recuerdo el nombre de un predicador. Dice que había un predicador que fue o que estaba hablando con alguien, con una persona, le estaba compartiendo la palabra de Dios, le estaba hablando, y la persona que estaba escuchando le dice que se impactó tanto de lo que ese predicador le estaba hablando. Dice que se admiró mucho de la sabiduría que ese hombre tenía, cómo él hablaba de Dios, cómo él compartía de Dios. Entonces la persona que escuchó de hablarle, ¿verdad? Le comentó a él o le preguntó, oiga, dice, discúlpeme, dice, y usted dice, ¿en qué instituto estudió o en qué universidad o en qué escuela? Porque usted habla palabras muy sabias, muy reales, ¿verdad? Porque la sabiduría es de Dios, hermano. Y dice que ese predicador le respondió, dice, bueno, dice, yo no estudié en ningún colegio o universidad, dice, secular, dice, pero hay algo que yo hago, dice, todos los días yo doblo mis rodillas a Dios, dice, y le pido a Dios que me dé sabiduría para entender su palabra y para compartirla. Y ese hombre, ¿verdad? Quedó impactado por lo que ese hombre le decía, porque realmente, hermano, cuando uno busca de Dios y busca revelación de su palabra, el Señor te da sabiduría de lo alto, Él te ilumina, Él te hace comprender el camino de la verdad, el camino de la justicia, te guía por pasos de verdad, por pasos de justicia, hermano. Entonces es bien importante, hermano, que cuando uno lee la palabra de Dios, pedirle a Dios que te dé sabiduría,
¿verdad? Orar, ir a Dios en oración, amén, para que Dios amplíe tu conocimiento, ¿verdad? Para que Dios nos use como instrumentos en sus manos. Dice también, podemos notar que el Salmo 1 tiene cierta semejanza con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Aquí también, hermano, menciona al Salmo 1, dice que a medida que crecemos en nuestra relación con Dios y seguimos su palabra, nuestro comportamiento debe cambiar, ¿ok? Y fíjese que es bien importante. O sea, se supone que somos cristianos y que estamos creciendo espiritualmente. Entonces, una de las cualidades o de los rasgos característicos de un creyente es que él tiene que cambiar su conducta. Ya no tiene que ser la misma persona que era antes, ¿ok? Dice, al igual que el salmista en el Salmo 1 y en Gálatas, Pablo lo dijo, ¿verdad? Como, Pablo comparó el comportamiento de aquellos que viven dominados por las obras de la carne con aquellos que viven por el Espíritu. Entonces, aquí el libro menciona en el Salmo 1, cuando habla, yo sé que es un salmo muy conocido, que el salmo que muchos conocemos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, y la Biblia hace una referencia, ¿verdad?, de la vida de esa persona. En el Salmo, en el capítulo 1, por aquí lo tengo aquí marcado, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos. Mire, bienaventurado que el varón. Pero cuando habla de varón, hermano, no se refiere solamente al sexo masculino, ¿ok? Aquí la palabra varón implica tanto la mujer como el hombre, ¿ok? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire qué importante. ¿Verdad? En la ley de Jehová está su delicia. O sea, la delicia es, hermano, que en eso se regocija él. En él medita de día y de noche, dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, él hace de la palabra de Dios, hermano, su postre favorito, se puede decir, su alimento favorito, ¿ok? Y la palabra de Dios, hermano, es la que lo guía a este hombre que estaba hablando el Salmo capítulo 1. Y la Biblia menciona bienaventurado, o sea, es dichoso, es feliz esa persona. Y la Biblia dice en el versículo 3, hace una comparación, dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imagínense, un árbol plantado bien cimentado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Fíjese qué salmo tan bonito, hablando, hermano, de un árbol, ¿verdad? Haciendo una analogía, ¿verdad? Un árbol, hermano, no sé si usted alguna vez fue a un río o ha ido a un río, pero cuando usted va a un río, hermano, usted puede notar, hermano, que los árboles que crecen a la orilla del río siempre están verdes, siempre, hermano, dan su fruto. Me recuerdo cuando yo iba al río, hermano, y había árboles de mango, hermano, ese árbol de mango daba el fruto a tiempo. Esos mangos tan buenos, tan deliciosos que uno los comía en el río. Entonces ahí podía ver, hermano, la comparación que hace aquí el salmista, ¿verdad? Ese árbol daba su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando dice que su hoja no cae, hermano, no es meramente que todo el tiempo está firme, sino que cuando cae, hermano, la hoja vuelve a salir. O sea, es parte de la vida, ¿verdad? Que la hoja caiga. Entonces, eso, hermano, es lo que hace la comparación aquí el salmista David. Bueno, que es un árbol, así es comparado el hombre con el árbol que da su fruto a tiempo. Entonces, el hombre que busca a Dios, el hombre que medita en su palabra, hermano, siempre está produciendo frutos, como como dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Frutos, hermano, que él da. ¿Por qué? Porque está pegado a Dios. Y toda persona que busca a Dios y que está pegada a Dios, hermano, producirá frutos. Como dice la Biblia, serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y el salmista dice también, serán como palmeras, ¿verdad? Plantados en la casa de Jehová, como el cedro del Líbano, también menciona. Amén. Dice aquí, hermano, más adelante dice, el hombre bendecido constantemente medita en la ley de Dios. Dice, como resultado podemos aplicar esto como referencia al contexto completo del Antiguo Testamento. La persona que medita en la ley de Dios y por lo tanto la pone en práctica es como como un árbol fuerte que produce un buen fruto de la vida piadosa, ¿ok? Un buen árbol, ¿verdad? Una buena persona va a producir frutos, hermano, en su vida, va a producir frutos dignos de arrepentimiento, que cuando el Señor venga por nosotros, hermano, va a ser digno de ser levantado, de ser arrebatado en el día que el Señor venga. Amén. Voy a leer, hermano, al punto número 3, cuando habla de la sabiduría es mayor que las riquezas. Y aquí, hermano, vamos a ver un poquito de lo que es
yo puedo decir, ¿verdad?, que los últimos días de Salomón. Recordemos, hermano, que es algo bien interesante, porque Salomón, hermano, fue una persona que era muy sabia. La Biblia dice que la sabiduría de Salomón sobrepasaba a todos los sabios de aquel tiempo. Inclusive la Biblia menciona algunos nombres de algunas personas sabias. O sea, la Biblia dice que Salomón sobrepasaba en sabiduría a todos los egipcios. Imagínense, hermano, qué hombre tan más sabio. Pero hay algo bien increíble, hermano, que a veces es poco incomprendible, humanamente hablando. Cómo un hombre tan sabio pudo al final de sus días apartarse del camino de Dios, dejar, hermano, hoy sí que la predicación, las enseñanzas que él dio, todo lo que él habló, hermano, prácticamente como dejarlo en un cesto de basura. ¿Por qué? Porque al final de sus días, hermano, Salomón pecó, ¿verdad? Él tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y dice la Biblia que sus muchas mujeres le desviaron el corazón a Salomón. Y esto fue, hermano, cuando él llegó a su vejez. ¿Ok? Él comenzó a adorar ídolos, Milcón, y la Biblia menciona muchos ídolos, Baal, Dagón, Astoret, todos esos dioses paganos. Y entonces, hermano, el corazón de Salomón se desvió estando en su vejez. Y cuando él estaba en su vejez, hermano, él escribe un recuento de su vida que dejó plasmado en el libro de Eclesiastés para futuras generaciones, para que veamos, hermano, de que no todo, hermano, lo que uno puede tener, a veces no puede acabar bien. Por eso es que la carrera del creyente es del que la comienza y del que la termina, no solamente del que la comienza. Amén. Así que voy a leer una porción de Eclesiastés 7, 11 al 12. Dice la palabra del Señor, dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Fíjese cómo habla. Dice aquí un poquito, dice, en la sociedad actual, la preocupación por el dinero o la falta de él, ¿verdad? A menudo domina nuestra vida. Si bien sabemos que muchas cosas son más importantes que el dinero, la mayoría de las personas dedican una gran parte de sus horas de vigilia a ganar dinero o a gastarlo. Fíjese, la gente invierte mucho tiempo en el dinero, ya sea ahorrándolo o gastándolo, ¿verdad? Dice, la Biblia misma tiene mucho que decir sobre las riquezas, la pobreza y la respuesta del cristiano a ambos. Como la mayoría de las cosas, la palabra de Dios exige equilibrio, ¿ok? No es malo ser rico, ¿ok? Como tampoco es pecado ser pobre, pero en la Biblia, hermano, habla de un equilibrio, hermano, que tiene que haber entre la riqueza que uno acumule y entre la búsqueda de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Bueno, la carta de Hebreos, ¿verdad? Que no se sabe quién fue escrita, pero la carta de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y Pablo habló en Colosenses 3:2, cuando él dice, poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, dice. Entonces el apóstol Pablo hace un consejo a los creyentes, a que nuestro mayor enfoque, hermano, no tiene que ser las cosas materiales, aunque no es pecado adquirirlas o tenerlas, ¿ok? Sino que más que nada nuestro enfoque como creyentes es buscar las cosas espirituales de arriba, del cielo, porque todo lo de aquí va a perecer, pero lo de arriba durará para siempre. Ahora, desde el punto de vista de la piedad, dice Eclesiastés 7 ofrece un vivido contraste entre la vida sabia y la vida vana. Tenga en cuenta, sin embargo, que el versículo 11 no dice que una herencia es algo malo en sí misma. La sabiduría y la herencia son ponderadas y ambas son buenas. Dice, sin embargo, la sabiduría es mucho mejor, ¿verdad? O sea, la sabiduría es mejor que la herencia que habla aquí. Quizás se refiere a una herencia terrenal, ¿verdad? De algún ser querido que fallece, ¿ok? Dice, pero la riqueza no perdura, eventualmente se desvanece, ¿ok? Dice un proverbio, has de poner tu mirada en las riquezas, dice, que se desvanecen, dice, de cierto le saldrán alas y pum, se irán, amén. Dice, dice, no te afanes por hacerte rico, dice, sé prudente y desiste. Y esa es la pregunta, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, dice, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. En sí mismo no hay nada malo en tener seguridad financiera. De hecho, en otros lugares, la literatura sapiensal exhorta a las personas a ser sabias y cuidadosas con sus finanzas. O sea,
no es que sea pecado, hermano, no vamos a malinterpretar o malentender esto. No es que sea malo o pecado tener riquezas o tener alguna cuenta bancaria o eso, no, sino que muchas veces, hermano, uno tiene que ser prudente en lo que uno hace, ¿ok? Porque de hecho la Biblia, inclusive hay un salmo un proverbio, perdón, que me gusta mucho, cuando dice, mira a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio, dice, cómo no teniendo ella capitán ni quien la gobierne, ella acumula, dice, para el invierno su comida. O sea, cuando viene la siega o el verano, ellas, hermano, acumulan. Y cuando viene el invierno, hermano, ellas están seguras. ¿Por qué? Porque han acumulado comida. Así también el que tiene que ser sabio y acumular. Hay veces, hermano, que hay mucho trabajo y pues hay que ahorrar un poco. Y a veces cuando viene, mayormente aquí, ¿verdad? Cuando viene el invierno, que ya el trabajo escasea un poco, pues uno puede tener algo guardado y ahorrado, ¿verdad? Y uno ahí está uno imitando a la hormiga, porque aún, hermano, la Biblia usa a los animales como referencia para dar alguna enseñanza o aplicación de sabiduría, amén. De hecho, Salomón lo usa mucho en sus proverbios, ¿verdad? Usa algunos animales. Dice, eh, voy a leer, hermano, ya para ir casi concluyendo el libro de Proverbios, de Eclesiastés, perdón, capítulo 12, del 9 al 14. Aquí encontramos prácticamente el resumen de lo que enseña el libro. Eclesiastés 12, 9 a 14 dice así, ¿verdad? Conclusión del discurso, ya lo que es Salomón concluyendo todo su discurso, ¿ok? Aquí es donde él encierra toda la verdad, todo lo que él ha vivido y lo compara, ¿verdad? Dice, eso no es nada, dice, aquí lo que importa es temer a Dios. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Aquí habla del predicador que es Salomón, ¿ok? Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Usted sabe que en los tiempos antiguos, cuando las personas araban, se usaba lo que era un aguijón. El aguijón era una vara como de más de 1 metro de largo, que en la punta tenía una punta de hierro. Entonces, esa vara o ese aguijón servía para que cuando los bueyes no querían caminar o cuando se querían ir a la derecha o a la izquierda, esa vara les servía para picarles, ¿verdad? Les picaban y pum, el buey sentía, ¿verdad? Y caminaba. Era como una guianza para él. Entonces aquí, ¿verdad? Se hace una comparación entre lo que son los sabios, ¿verdad? O lo que es la sabiduría guiando a una persona. Muchas veces la sabiduría es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos endereza nuestros pasos, la que cuando queremos hacer o tomar una mala decisión, ¿verdad? Viene y nos aguijonea, ¿verdad? Y nos dice, no hagas eso, no tomes esa mala decisión, amén. Dice, 11, las palabras de los sabios, bueno, el 12, perdón, dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Dice, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, ¿verdad? Dice, el fin de todo discurso es, el fin de todo el discurso oído es ¿verdad? Eso es lo importante. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en el último capítulo, el versículo, perdón, dice, porque Dios traerá a obra todo juicio. Dice, Dios traerá toda obra a juicio, perdón, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, al final de cuentas, hermano, aquí lo que Salomón resume es que lo que importa es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque hay algo bien importante. Dios nos va a juzgar un día. Dios nos va a llevar a juicio, como dice el apóstol Pablo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ver lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Y hay algo que también enseña Salomón, ¿verdad? Que el Señor dice que todo aquello que está encubierto, Él lo va a traer a juicio. O sea, aquellas cosas que uno muchas veces hace y que nadie se da cuenta o que nadie las sabe, Dios, hermano, las va a traer a juicio. Amén. Son, como dice la Biblia, el mismo Jesucristo dijo, ¿verdad? Que nosotros tenemos cuenta de toda palabra que haremos en aquel día, ¿verdad? Toda palabra ociosa, dice, y que también nosotros, hermano,
estaremos, todo lo oculto, todo lo secreto va a salir a la luz, se va a manifestar. Entonces, eso es lo que Salomón, ¿verdad? Enseña en sus últimos versículos, amén, que hay que buscar a Dios. Dice que a lo largo de sus 12 capítulos, Eclesiastés expresa todas las formas en que Salomón buscó placer y significado en su vida, y todas fueron en vano. O sea, Salomón dice, ¿verdad?, que todo fue en vano porque él buscó mujeres, buscó riquezas, buscó placer, buscó de todo, pero todo fue vano. Por eso dice vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Por qué? Porque él buscaba complacer o satisfacer sus deseos en cosas vanas. Pero cuando él escribe al final, él dice, lo que verdaderamente importa es temer a Dios, guardar su palabra y guardar sus mandamientos, porque al final de cuentas, Dios nos va a juzgar. Amén. Así que vamos a dejarlos aquí, hermano, ¿verdad? Dice, el mensaje esencial en cuanto al significado de la vida es simple. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios es la única fuente de sabiduría. Y los sabios busquen conocer a Dios, seguir sus instrucciones y guardar sus mandamientos. ¿Ok? Los sabios buscan seguir a Dios, ¿verdad? Guardar sus mandamientos y seguir sus instrucciones. Así que, hermano, esto es, ¿verdad?, el tema en el día de hoy, ¿verdad? Recuerde que el tema se llama la sabiduría de Dios, no la sabiduría terrenal, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que proviene de lo alto, ¿verdad? La que es de arriba, la que viene de parte de Dios, amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Hermana Silvina, no sé si se encuentra por ahí Amén. disponible para Amén, hermano. consultar Aquí alguna está. pregunta. Bueno, gracias, hermano Maestro Aarón Morales, por la enseñanza que nos trajo. Muy importante este tema, la sabiduría de Dios. Amén. Hay que pedir sabiduría. El maestro tocó muchos tópicos y así que esta enseñanza, pues yo no tengo nada que agregar. Estuvo muy claro, hermano Aarón. Así que por ahí tenemos a nuestro hermano Esteban. Si quería aportar algo, hermano Esteban. No, hermano, todo estuvo perfectamente bien. Amén. Muy buena la enseñanza. Amén. Amén. Así es, entonces para culminar esta grabación y aquellos que hermanos que van a estar viendo este video, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que pidamos sabiduría a Dios, así como dijo nuestro maestro. Amén. Hermano Esteban nos lleva en oración para culminar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, en este día, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de seguir tomando esta clase, Padre. Señor, te pedimos, Señor, una bendición especial, Señor, para el maestro, Señor, mi hermano Aarón Morales, Padre. Señor, para mi hermana Silvina, Señor, para todo aquel, Señor, que ha de estar conectándose, que ha de estar, Señor, viendo este video, Padre. Yo te pido, Señor, que tú les bendizcas, Señor, que tú, Señor, les des la sabiduría, Padre de la gloria, Señor, para poder, Señor, entender, Señor, todos los misterios que vienen en tu palabra, Señor. Bendice, Señor, el grupo de caballeros, Padre. Señor, mira, Padre Santo, Señor, yo te los pongo en tus manos, Señor, confiando de que tú, Señor, estás con cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Señor, te doy gracias, Señor. Bendícenos, Padre Santo, Señor. Ahora, Señor, nos despedimos, Padre Santo, de esta clase, Señor, pero nunca de tu presencia, Señor, porque tu presencia va con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.